Y hay muchas cosas que se están olvidando, que pensamos que el otro día hablando también con otro compañero, ¿no? Que hay como una especie de crisis de valores, ¿no? Donde se están perdiendo ciertas cosas, ¿no? Y la charla en la que vamos a hablar hoy, pues vamos a intentar resumir ciertas cosas que vemos que tenemos que recuperar, ¿no? Y para ello, bueno, pues hemos utilizado a los mandalorianos como pues esos personajes, ¿no? Que nos van a ayudar a entender mejor todos esos valores iniciales, ¿no? Está muy guay hablar de calidad, hablar de testing, hablar de pruebas, hacer pruebas, pero yo sé que muchos habéis venido hoy porque habéis visto que vamos a hablar de mandalorianos y os interesa el tema. Entonces, también nos vamos a hablar de los mandalorianos y parte del universo Star Wars. Bueno, pues igual que estaba diciendo ahora Antonio, ¿no? Hace 10 años cómo ha cambiado el testing, cómo ha cambiado el desarrollo de software. Bueno, pues revisando, sabéis que está de moda la serie de Star Wars, de Mandalorian, hemos visto que estos personajes al final tienen una historia y tienen una base que se relaciona con esos principios que estaba hablando ahora Antonio y que, bueno, que parece que se nos ha ido un poquito y que si lo siguiéramos nos puede ayudar a entregar software de mayor calidad. Entonces, ¿quiénes eran los mandalorianos? Los mandalorianos al principio era un pueblo nómada y basaba su día a día en guerras, en asaltos, en ser cazarrecompensas y, bueno, pues no tenían una buena imagen. Los testers no éramos así, pero igual sí que coincidíamos en que antes no llegábamos a tener una imagen buena en muchos sentidos, ¿no? Se nos veía como que éramos un obstáculo, éramos un gasto que muchos consideraban innecesario y, bueno, al final incluso suponíamos no entregar mejor software, incluso en algunos casos nos decían, ¿no? Pero bueno, este pueblo evoluciona y después de darse cuenta la imagen que tenían, sacan una serie de preceptos, un código mandaloriano, porque lo importante también de los mandalorianos es que no es una raza, sino que es un credo. Cualquier raza puede formar parte, cualquier persona, cualquier individuo de una raza podía ser parte de los mandalorianos si seguía ese credo, ¿no? Entonces aquí podemos venir de muchos ámbitos diferentes, pero al final seguimos el credo de la calidad y es lo que nos acerca a este código que podemos seguir. Ese código estaba basado en tres categorías. Por un lado estaban los cánones de honor. Los cánones de honor nos hablaba de cómo deberíamos comportarnos en una batalla. Bueno, también se ha hecho muchas referencias que cuando evaluamos software, estamos haciendo testing, es una pelea contra los bugs, es una pelea contra las vulnerabilidades, contra los errores, contra el código que no funciona. Y bueno, pues vamos a ver cómo comportarnos en esa batalla. Por otro lado teníamos el Resolnare, que nos hace referencia a ese código a cómo comportarnos en la vida cotidiana, en nuestro día a día, las relaciones con los demás, con el futuro, con los niños, la cultura que tenían. Y por último tenían el códice del supercomando, que lo que venía a regir es cómo se debería gobernar en el pueblo mandaloriano. Entonces, vamos a empezar por la primera categoría, que como he dicho era el comportamiento en batalla, los cánones de honor. Y el primer canon que trataban era sobre la fuerza. Decían que la fuerza es vida porque los fuertes tienen derecho a gobernar. Claro, ¿y cómo trasladamos ese canon de honor, ¿no? A nuestro mundo? Bueno, pues al final en el mundo del software y en el mundo del testing y en nuestro mundo, pues esa fuerza es lo que nosotros entendemos que es pues la deuda técnica, ¿no? Al final, yo creo que todos conocéis el concepto de deuda técnica. Esto hace 10 años, en la primera edición del VLC Testing, creo que habría sido una ponencia entera para hablar de ella, ¿no? Pero hoy por hoy ya lo conocemos bastante. La deuda técnica es ese sobrecoste que tenemos en los proyectos de software por estar haciendo las cosas como no tocan, ¿vale? No voy a decir mal, sino como no tocan, ¿vale? Entonces, a mayor sobrecoste, mayor esfuerzo de mantenimiento, de evolución y más nos cuesta todo. Más fuerza necesitaremos para seguir avanzando, ¿no? Entonces, en nuestro mundo, esta fuerza es fundamental tener controlada la deuda técnica porque además pues solo van a quedar aquellos que tengan una deuda técnica baja, ¿vale? Es decir, aquellos que tengan mayor fuerza, porque claro, hay mucha competitividad en el mundo del desarrollo hoy en día
y entonces aquel que es capaz, aquel que es ágil, que es capaz de adaptarse a los cambios, que es capaz de evolucionar su producto, añadir nuevas funcionalidades, pivotar y adaptarse, es el que va a quedar, ¿no? Y yo creo que eso es pues bastante fundamental. Claro, aquí yo creo que como anécdota, yo creo que para que se entienda mejor esto, ¿no? Es ¿quién no ha pensado algún momento en que rehacer un desarrollo es mejor y costaría menos que intentar mantenerlo, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos estáis escuchando lo habéis pensado alguna vez, ¿no? En ese momento es cuando ese desarrollo ha alcanzado ya una deuda técnica tan grande que efectivamente si tenemos esa sensación es que necesitamos cambiarlo, ¿no? Y que ya no avanzamos, ¿no? Como esa bicicleta, ¿no? Que por mucha fuerza que intentamos hacer no llegamos a ningún sitio, ¿no? Y es todo frustración. Bueno, pues eso es lo que queremos representar con este primer canon de honor, ¿no? Efectivamente, esa falta de fuerza, o sea, si algo caracteriza ese proyecto que acabas de describir, Antonio, es que es un proyecto débil. Y un proyecto débil tiene ni siquiera los días contados, tiene los minutos contados o tu buzón lleno de tickets para darle soporte. En el segundo de los cánones de honor hablaba del mismo honor. Dice que el honor es vida porque sin honor uno no puede existir. O lógicamente en una historia tan épica donde hay guerras y hay batallas no puede faltar el honor. Sí, aquí, claro, pues aquí este honor lo trasladamos a nuestro mundo de desarrolladores, testers y también a eso que nos obliga a cumplir con el deber de entregar y operar software que funcione, ¿no? Es súper, súper importante, ¿no? Cuando estamos escribiendo código, cuando estamos automatizando, cuando estamos construyendo, cuando estamos desplegando, que tengamos claro, que seamos suficientemente profesionales para que eso que estamos haciendo esté bien hecho, ¿vale? Aquí, claro, hablamos de software que funcione, eso es muy genérico, ¿no? Pero cada uno tiene una parte que tiene que cumplir, ¿no? Dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces os habéis encontrado con el caso en el que un desarrollador, ¿no? Está entregando una versión para que alguien haga una fase o una iteración de testing o que ejecute pruebas, ¿vale? Y ese mismo desarrollador ni siquiera ha desarrollado antes pruebas unitarias, ¿no? Vale, pues eso es una falta de honor. O sea, ¿cómo le estás pidiendo a alguien que haga pruebas de tu código si tú ni siquiera has hecho ese testing unitario, ¿no? O ese otro desarrollador, pues que resulta que hace un commit del código y piensa que ese código no va a llegar nunca a producción, sabe que tiene errores, ¿vale? Piensa, bueno, esto voy a dejarlo ahí y ya lo va a probar alguien y ya cuando salga algún problema pues claro, ese honor es lo que nos hace falta para que al final haya un software de mejor calidad, ¿no? Todo el trabajo que hagamos en cada uno de los roles que tengamos es nuestra obra. Realmente es algo que es nuestro y que tenemos que garantizar que, bueno, pues que se hace de la mejor forma posible, ¿no? ¿Vale? Entonces se acabó también en mi máquina funciona, ¿no? Que muchas veces, ¿no? O sea, si dices eso es que tienes muy poco honor, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno. El tercero de ellos habla de la lealtad. Dice que la lealtad es vida porque sin el clan no hay propósito. Una parte muy importante que no he comentado antes es que la vida de los mandalorianos estaba hecha en clanes. En los primeros años eran clanes muy pequeños y muy separados, pero a partir de este código de honor empiezan a darle más importancia al clan y al equipo. Eso es, si trasladamos esto a, bueno, a algunos valores dentro de lo que es el mundo del desarrollo del software, pues evidentemente sin el trabajo en equipo no hay un propósito, ¿no? Sin ese compromiso al equipo, sin esa profesionalidad, pues no vamos a conseguir que el software sea de calidad. ¿Vale? Y aquí hablamos de cosas como, por ejemplo, pues que de repente pues queramos usar el último framework del mundo mundial de moda porque pensamos que ese es el mejor, cuando en realidad todo el equipo está diciendo que es mejor utilizar un framework más maduro, ¿no? Pues eso es una falta de lealtad, ¿no? El intentar ir en contra de ese equipo, ¿no? En contra de tu clan, ¿no? A veces pues eso puede romper un montón de cosas dentro del software. Igual que es lo mismo también
bueno, pues sí, pues, bueno, como ahora está de moda, agilidad, todas estas cosas, bueno, pues llenamos de post-it las oficinas, pintamos, coloreamos por las paredes, tal, pero bueno, realmente luego nadie está comprometido de verdad a que lo que se esté haciendo en el código o en las pruebas o pues tenga la suficiente calidad, ¿no? Al final el propósito del equipo tiene que ser entregar valor a los clientes, no usar el último framework, no hacer agilidad, no, sino entregar valor. Si no entregamos valor, por muchas cosas que hagamos dentro de los equipos, no vamos a conseguir que esto funcione, ¿no? Sí, finalmente tenemos que ser leales a nosotros mismos, que es nuestro compromiso personal, nos hemos comprometido. Tenemos que ser leales a nuestro equipo, donde se obtienen mejores resultados. Y al final ser profesionales, el tercer punto que explicabas, Antonio, es ser leal al usuario, que es al final el que está comprando tu producto. Por último, perdón, la siguiente categoría que estamos hablando, del comportamiento en la vida cotidiana, el resonar, aquí introduce más preceptos y, bueno, pues habla de nuestro día a día, ¿no? Al final, sobre su día a día, lo que tenían en este código, decían que deberían criar a sus jóvenes como mandalorianos y deberían defenderlos, llevarán armadura, hablarán el idioma, servirás al clan y te unirás cuando te llamen. Estas son las resonar, estas son las categorías, estas son las ordenanzas que tenías como mandaloriano y que debías seguir. Entonces, la primera de ellas era la de llevar la armadura, ¿no? Tan característica que estamos viendo últimamente. Sí, como podéis imaginaros, pues esa armadura para nuestro mundo del software, ¿no? Es todo ese ecosistema de herramientas y de infraestructura pues, que al final nos va a permitir proteger, ¿no? O anticipar todos esos defectos que puedan aparecer en fases posteriores, ¿no? En producción, ¿no? Claro, aquí hablamos pues, de introducir pues, análisis estático, testing automatizado, hablamos sobre todo también de intentar anticiparlo cuanto antes, ¿no? Hablamos del shift-left testing, ¿no? De llevarnos todas las pruebas pues a lo más cercanos al inicio del ciclo de vida del código para que su coste de solucionar pues sea el menor posible, ¿no? Y bueno, yo creo que esto, durante todo el VLC testing vais a ver muchas herramientas que se están utilizando en muchos sitios, con lo cual tampoco tiene más pues seguir hablando, ¿no? de esta parte, ¿no? Algunos clanes sí que llegaban al extremo de que nunca mostraban su rostro, siempre iban a llevar el casco, pero sí, y hay otros en cambio que no cumplían ese precepto, pero si en algo coincidían todos que nunca, pero nunca jamás los verías sin armadura. Entonces, bueno, el tener que utilizar nosotros estas herramientas tiene que ser continuamente, Sí, nunca no nos olvidarnos de gustaría ellas. ir desnudos por ahí, ¿no? No. El siguiente era hablar el idioma del Mandalor, que es lo que le permitía comunicarse con los demás. Sí, en este caso yo creo que esto se ha hablado también muchísimas veces, ¿no? El que, bueno, pues que todos los componentes de los equipos tengan el rol que tengan, pues hablen el mismo idioma, ¿no? Ya decimos aquí, ¿no? El idioma más importante es hablar el mismo idioma. Al final es necesaria comunicación, comunicación, comunicación. La parte de negocio tiene que entender a desarrollo, desarrollo tiene que entender a operaciones, operaciones tienen que entender a QA, QA a así todo, ¿no? Y eso hay que hacer un esfuerzo, y hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Al final, si no hablamos el mismo idioma, pues tenemos que aprenderlo, ¿vale? Si el desarrollo no habla el mismo idioma que negocio, pues tendrá que aprender a cómo habla negocio. Y si el negocio no habla el mismo idioma que el desarrollo, pues tendrá que aprender a cómo lo hace desarrollo, ¿no? Claro, esto yo creo que también es algo que es conocido por todos, pero que se nos está olvidando, ¿no? Y más ahora que estamos cada uno en esta pandemia, ¿no? Un poco más distanciados, aunque hay herramientas para gestionarlo, ¿no? Estamos más distanciados y está volviendo a surgir ese problema. Aquí hay una imagen del episodio 1 de la temporada 2, ¿no? Que hay diferentes personajes muy diferentes que se unen para llegar a un objetivo común, que es derrotar a un dragón de arena, ¿vale? Y bueno, gracias a que logran comunicarse y adaptar su idioma para que puedan hablar el mismo, ¿no? Pues consiguen resolverlo, ¿no? Yo creo que esto también es un punto clave.
dentro de los Es equipos. clave la comunicación. De hecho, nos gustaría aquí saber vuestra experiencia, vuestra opinión en el chat o a través de las preguntas. Creo que uno de los mayores obstáculos que se han encontrado todos los equipos en esta pandemia ha sido el tema de la comunicación, ¿no? El tema del teletrabajo, el primer obstáculo que han tenido, resuelto, perdón, el técnico ha sido el poder comunicarse como lo podía llevar haciendo hasta ahora. Y eso significa que hasta ahora era una parte fundamental y que ha habido que adaptarse ahora durante el confinamiento. Pero vamos, que eso no tiene que al final reducir el contacto entre el equipo. Entonces, si seguimos teniendo el mismo, es lo más importante. Además, le daban mucha importancia a la defensa, ¿no? Al estar siempre en batallas, y entonces el siguiente era defenderse a sí mismo y a su familia. Sí, al final aquí, bueno, pues estamos hablando de qué puedo hacer yo para, ¿no? para hacer las cosas mejor, ¿no? Desde el punto de vista individual, y qué puedo hacer pues para que eso se traslade a todos los componentes de mi equipo, de mi familia, ¿no? Bueno, desde luego, pues por supuesto que hay un montón de linters que tú puedes utilizar para que el código que tú hagas pues esté mejor escrito, ¿no? Aquí hablamos de SonarLint, pero que hay un montón de linters adicionales, ¿no? Y bueno, y que eso como mínimo, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues ya hay un montón de técnicas en las que mejorar uno su autogestión y demás, ¿no? Y luego, pues para hablar para defender a la familia, pues también muchas veces, ¿vale? Hablamos de compartir conocimiento, ¿no? Y bueno, pues no solo ese conocimiento que tiene que llegar a todos, ¿no? Para que el equipo se sepa defender, sino a veces también vemos cosas que están mal en los otros, ¿no? En los otros miembros del equipo, en otras piezas de código, en otros escenarios, ¿no? Y en ese punto es cuando deberíamos intentar solucionar o ayudar o a intentar a que se haga un poquito mejor, ¿no? Por eso nombramos aquí la regla del Boy Scout, que yo creo que la sabéis de sobra, que es la que dice, ¿no? De, claro, si llegas a un bosque, ¿no? Y encuentras y encuentras un poquito de basura, ¿no? Pues bueno, que la recojas, ¿vale? Y que si todos hiciéramos eso mismo cada vez que pasamos por un parque o por un bosque, pues que al final estaría todo mucho más limpio, ¿no? Pues con el código es lo mismo, ¿no? Cuando veamos un código que podamos mejorar, pues que lo hagamos, que no se quede ahí, ¿vale? Y que si no lo hacemos, comentarlo, bueno, que hagamos algo con él, ¿no? Creo que es importante para defender a la familia que sufre tanto en este mundo del desarrollo, ¿no? Sí, de hecho, otra cosa que para mí ayuda mucho a la familia y que ha sido una evolución también en estos 10 años es que es el concepto de familia, ¿no? Ya no solo nos vamos a limitar a nuestros compañeros más cercanos, no nos limitamos solo a nuestra organización, sino que hay una tendencia hacia la generación de este tipo de eventos o de meetups o de reuniones más informales donde el que también es tester, el que también es desarrollador, también forma parte de mi familia, ¿no? Y comparto conocimiento con él para que pueda defenderse al final de los errores que son los que continuamente recibimos ataques. Entonces, ese compartir la información junto con lo que decíamos antes de la comunicación me parece que acopla muy bien en el sentido de familia. Pasando hablando de familia precisamente, el siguiente precepto era el que tenían que criar a sus hijos, a sus propios hijos, como mandalorianos. Sí. Tú estás a punto de saberlo ya, Óscar, casi, ¿eh? Me queda un par de meses, nada más. Bueno, creo que esto también, aunque es algo, bueno, que todos más o menos podemos conocer, pues está bien reforzarlo, ¿no? Al final se trata de transmitir ese conocimiento a todos los miembros del equipo. Hay gente que llega con menos experiencia y otros que tienen más experiencia. Y al final se trata de que pues, todas esas personas que van interviniendo y se van juntando con nosotros, ¿no? Pues que podamos educarlas para que puedan ayudar y para que podamos mostrarle el camino, ¿no? El camino hacia la mejora de la calidad del software, ¿no? Y la mejora continua. Al final se trata también de algo tan sencillo que es ser ejemplo, ¿eh? Es dar ejemplo, ¿vale? Ser un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿vale? Yo creo que, y a riesgo de que alguien me tache ahora de radical, creo que nos está pasando ahora que hay mucha gente diciéndonos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y no basta solo con decir lo que hay que hacer, sino que hay que hacerlo,
¿vale? Entonces, en el mundo de la calidad del software ahora hay muchos equipos, mucho DevOps, mucho DevSecOps, mucha gente montando infraestructuras, despliegues, diciendo que se tienen que hacer muchas cosas, pero muy poca gente da ejemplo de verdad de que eso se hace, ¿no? Y en el equipo es fundamental. Es decir, yo no puedo decirle a alguien que haga testing unitario, que para mí creo que es algo súper básico y que todo el mundo debería hacerlo, ¿no? Si luego en mi código no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, claro, eso, eso es un poco duro, ¿no? Pero es así. Y hoy por hoy hay mucha gente intentando decirnos cómo tenemos que hacer software que nunca ha hecho software, por ejemplo, ¿vale? Y no voy a nombrar a nadie, ¿no? Pero ocurre, ocurre. Así que si os encontráis con ellos, tener cuidado, tener cuidado. ¿Vale? Siempre tenéis que buscar gente que dé ejemplo, gente que haga lo que vosotros necesitáis, ¿no? Y que siga el camino, ¿no? El camino de la mejora continua. Esto al final, como decía Antonio, yo todavía no lo sé. Los que tenéis hijos seguramente lo sabréis mejor, pero parece que la mejor forma que tienen los niños de aprender es algo es viéndolo. Aunque tú no quieres que aprendan eso, pero si te lo han visto, lo van a aprender, ¿no? Entonces, por eso es tan importante seguir el ejemplo. Es espectacular, Óscar. Sí, Es que si te sientas a leer un libro, se sientan a leer un libro. Sí. Es tan sencillo como eso. Pero no puedes pretender que lean si tú estás con el móvil todo el rato, ¿no? Exacto. O en el mundo del software, ¿no? Y nos sigue pasando luego de mayores. Es decir, de niños resalta más, pero de mayores nos suele pasar. Solemos hacer lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, el ejemplo, es verdad que siempre nos damos cuenta de cuando alguien no da el ejemplo, pero por eso tenemos que hacer ese ejercicio que comentaba Antonio de no solo enseñar, sino enseñar con el ejemplo, porque es la forma en que mejor vamos a transmitir bueno, cómo ser un buen mandaloriano, cómo ser un buen tester, un buen desarrollador o cómo ser más profesional. En el siguiente punto hablaba de contribuir al bienestar del clan. Como creo que también nos pasará en las presentaciones, tendréis esta maravillosa foto también. Tú eres uno de esos, ¿no, Óscar? No, pero vamos, te hubiera sido un evento muy chulo para poder ir. No hay dos iguales, ¿eh? No hay dos iguales. Como os decía antes, bueno, en esta evolución pasan a ser clanes mayores y le empiezan a dar más importancia al equipo. Entonces, por eso, otro de las partes de la vida cotidiana del Resolnare tenía que ser contribuir a que el clan estuviera lo mejor posible. Claro, al final contribuir al bienestar del clan es cooperar, colaborar. Puede que parezca que es más de lo mismo, ¿no? Pero es que es así, ¿no? O sea, si no colaboramos, si no rompemos esos hilos de los que siempre hemos hablado, ¿no? Hay muchos que ya están rotos, afortunadamente. En nuestros últimos 10 años del VLC Testing lo hemos ido viviendo, ¿no? Pero aún quedan muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y al final el objetivo es el bien común, que es que todos seamos felices desarrollando software, ¿no? Y que entreguemos valor a los clientes con calidad y sin defectos, ¿no? Siempre que se Sí, pueda. al final esa colaboración se ve en dos planos, ¿no? Como hablábamos antes, al principio hablábamos un poco de lo que era la batalla, es decir, podríamos referenciarlo más hacia cuando estamos tratando de solucionar un error, de encontrar un error, pero en nuestro día a día el bienestar del clan, el bienestar del equipo, el bienestar de la organización, no solo en la parte técnica, va a hacer que mejores tus resultados, va a hacer que trabajes más a gusto, que obtengas mejores resultados, que encuentres más defectos y que al final bueno, pues vayamos mejor a lo que tenemos que hacer todos los días. Por último, el último precepto sobre el Resolnare también era, bueno, quizás era de lo más importante, ¿no? Porque era que cuando lo llamaba el Mandalor, se une a su causa. ¿Quién era el Mandalor? El Mandalor es el líder de los mandalorianos, ¿no? Que se iba renovando con el tiempo, o bien porque lo decidieran entre todos los clanes, decidían quién era el líder. Y cuando éste le llamaba, se unían a la causa, sin ningún tipo de discusión. Se parece al testing, se parece al desarrollo, ¿no? Solo que para nosotros el Mandalor no debería cambiar nunca. Nuestro Mandalor debería ser siempre la calidad. Y nuestra causa sería la mejora continua y la entrega de productos de calidad. Entonces, cuando la calidad nos llama, y sabéis que nos llama siempre, deberíamos unirnos a esa causa sin ningún tipo de discusión ni de duda, vaya. Yo creo que estos también son situaciones que habréis vivido todos, ¿no?
estamos hablando de esa entrega que llega a la fecha límite, que sabemos que... Y de repente sabemos que hay errores. Sabemos que hay errores y nos están forzando a entregar esa versión o ese software. Y el Mandalor nos llama y nos dice, no, que hay errores, tienes que hacerlo con calidad, ¿no? Y entonces, en ese momento es cuando tendríamos que ser más fuertes y unirnos a la causa. Es decir, no podemos permitir que llegue ese software con errores a producción, ¿vale? Bueno, a ver, habrá casos y casos, ¿no? Pero en general tenemos que ser suficientemente fuertes como para pelear por la calidad, ¿vale? Y que consigamos resolver esos problemas, que nos den unos días más, que nos den, bueno, lo que haga falta, ¿vale? Porque si no, al final, pues estaremos cayendo en el lado oscuro y nos acostumbraremos a esto no pasa nada, pues esto llega, pues ya lo solucionaremos, pues bueno. Y entonces, al final, la gente no es consciente, porque nosotros no nos estamos uniendo a la causa, ¿vale? Y no estamos diciéndole qué problemas se van a encontrar y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y bueno, pues creo que esto es una de las cosas más importantes, ¿no? que tenemos que seguir, ¿no? La causa, ¿no? La mejora continua de la calidad. Sí, porque la verdad que haciendo referencia a ese lado oscuro, precisamente cuando se crea el Código de Honor, los mandalorianos eran un pueblo muy unido a los Sith. Y a raíz de esto, de esta mala imagen, cuando crean este Código de Honor, es como cuando pues, estamos leyendo últimamente la nueva documentación o las nuevas series, vemos cómo se van acercando más hacia el lado de la fuerza, ¿no? Que parece que nos ayuda más. Y bueno, yendo a la última categoría, al códice del supercomando, por último hablaba de cómo se debería gobernar el pueblo mandaloriano, ¿no? Para conseguir alejarnos de ese lado oscuro, conseguir alejarnos de eso que nos traía dificultades a bueno, pues un establecimiento mejor. Su base era la de eliminar las tendencias deshonrosas. ¿Por qué? Pues como decíamos al principio, eran clanes muy pequeños donde las individualidades estaban muy por encima del bienestar, ya no solo del clan, sino de todos los mandalorianos. Entonces, ¿a qué se dedicaban? Pues básicamente a asaltar, a conseguir dinero para cazar recompensas, a intentar conquistar territorios. Entonces, el gobierno, la dirección, es lo primero que debe de intentar establecer esas pautas para todo lo que hemos ido diciendo antes, pues el criar a las futuras, el enseñar a las futuras generaciones, el colaborar en equipo, el ponernos nuestra armadura, ¿vale? Pues todo eso, ¿cómo lo consigue? Pues haciendo que esos clanes dejaran de ser, además de que esos clanes empezaran a crecer, que hubiera una mayor unión entre los clanes. Es decir, que no solo somos grupos o somos equipos de trabajo aislados dentro de una organización y, bueno, pues en este caso lo definitivo ya, cómo gobernar a este pueblo mandaloriano, tenía que ser romper con esos hilos y romper con esas barreras que impedían el objetivo final y la causa que hemos dicho que era la mejora continua y la entrega de software de calidad. Chicos, nos quedan 5 minutitos para terminar. No hay preguntas. Si queréis terminar tranquilamente. Vamos en tiempo, vamos en tiempo. Sí, sí, lo clavamos. Sí, pues el último concepto quizá con el que queremos también que os quedarais todo esto, al final se potencia. Si cada uno de los preceptos que hemos nombrado hacen que se consiga entregar software de mayor calidad, si conseguimos romper esas barreras y gobernar y dirigir a nivel de que todos los clanes, o en este caso todos los equipos, puedan trabajar en cooperación, hablando el mismo lenguaje, como decíamos antes, pues los resultados se multiplican exponencialmente. Si quieres, bueno, ya es la última transparencia, que es un poco un resumen, ¿no? Hablábamos de esos 3 comportamientos: comportamiento en batalla, comportamiento en vida y comportamiento en gobierno, ¿no? Sí. Claro, la batalla al final es lo que hablamos cuando estamos en producción, ¿no? Esa es nuestra batalla, ¿no? Y ahí es donde teníamos la fuerza, el honor, la lealtad, ¿no? Y bueno, pues teníamos cada una de las cosas referenciadas, ¿no? La deuda técnica, software que funcione, el compromiso, el equipo. Luego pasábamos al comportamiento en vida, que es, bueno, pues ya es nuestro día a día, ¿no? De herramientas, comunicación, responsabilidad, dar ejemplo,
cooperar y contribuir a la causa, ¿no? Y por último, pues hablamos del comportamiento de gobierno, ¿no? Que es ese objetivo común, que no haya silos y que bueno, no nos vayamos por el lado oscuro, ¿no? Creo que alguien ha comentado algo por ahí por los paneles, ¿no? De la hipotética situación de déjame unos días más, ¿no? Bueno, claro, estábamos hablando de un extremo en el que ya no hemos podido avisar con tiempo porque no estábamos haciendo las cosas bien desde el principio, ¿no? Entonces, claro, en ese extremo, pues al final, déjame unos días más era una expresión, ¿no? Y bueno, nos referimos a que hay que gestionarlo y hay que decirlo, ¿vale? Y luego ya se tomará una solución entre todos, ¿no? Pero bueno, queríamos que os quedaseis con todos estos conceptos que pensamos que se están olvidando en este mundo tan tecnológico que ahora estamos llenando de herramientas y de un montón de cosas, ¿vale? Y que creemos que son una base para que al final se puedan hacer las cosas bien. Sí. Y bueno, solo un detalle más antes de acabar. Paula, perdona, tienes razón. Scouts. Sí. Scouts queda mejor. Gracias por el apunte. Y además, este es el camino. This is the way. Que los test siempre os acompañen. Podéis encontrarnos en Twitter, OscarM182, Acaleromón, o podéis escribirnos por correo electrónico. Podemos resolver dudas que tengáis sobre calidad, sobre desarrollo, sobre universo Star Wars. También nos podéis escribir, que os lo vamos a resolver. Y nada, por mi parte, pues un placer estar otro año más aquí con vosotros y esperamos haberos sido de ayuda. Sí. Espero que os quedéis con, bueno, pues con esas frases o esas palabras para que cada cosa que hagáis a partir de ahora pues reflexionéis un poco, ¿no? Sobre si tenéis la fuerza, la lealtad, el honor, la armadura y todo el resto de conceptos de los que hemos hablado. Pregunta Víctor, perdón, Antonio, si dada la situación actual donde la mayoría está teletrabajando, ¿creéis que dificulta la comunicación? Yo creo que obviamente sí, dificulta. Eso no significa que impida. Al final cualquier cambio necesita adaptarnos, necesitamos que nos adaptemos, ¿no? Como decía Víctor en la primera charla, bueno, pues ha habido que adaptarse a esta nueva situación. Pero bueno, que diga dificulta no significa para nosotros que lo impida. No sé si yo creo que más que dificultar la comunicación es un cambio. Se ha producido un cambio en la forma de comunicarnos. Es decir, ya no es como antes. Ya no es tan fácil como cruzarte en el café para decir ciertas cosas. Entonces, si eso no lo estamos comunicando o no estamos dejando un espacio para que se pueda comunicar, pues, claro, estará dificultándose. Sí, pero bueno, hay que cambiarlo. Evidentemente, ha cambiado bastante la forma de trabajar y de comunicarse, ¿no? A pesar de que las herramientas lo ponen muy fácil, ¿no? Pero el cara a cara siempre es mucho más cercano que cualquier otra herramienta. Sí, la verdad es que hoy no hemos venido muchas personas a Liti físicamente, pero hemos venido y estábamos hablando de eso, que se echa de menos el cara a cara, que aunque hablemos por videoconferencias y todo, lo que decíais al principio un poco, ¿no? Que echamos de menos los eventos presenciales. Mucho. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, sí. Sí, porque no es lo mismo estar en casa viéndolo, ¿no? Que poner toda tu atención cuando estás allí y cuando estás cerca de las personas, ¿no? Y puedes directamente comentar cosas. Pues bueno, Antonio y Óscar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Eva. Ha sido súper interactivo, muy bien. Gracias. La verdad es que ha estado genial. Creo que no hay preguntas por aquí, ya lo del chat lo habéis contestado. Y muchísimas gracias a los participantes. Lo mismo que he dicho en los otros seminarios, queda todo grabado, se os pasarán los enlaces para que los podáis ver. Y bueno, que paséis una feliz tarde. Adiós. Vale, gracias. Chao. Disfrutar el resto de charlas. Hasta luego.